Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El hecho político de hoy, cuando la política está cada vez más a flor de piel, pues estamos apenas a un mes y 4 días de las elecciones de primera vuelta presidencial, lo protagoniza el protagonista de la mayoría de los hechos políticos en este país, y sí, es Álvaro Uribe Vélez. En un trino escrito a las 3 de la mañana, el expresidente dice, aquí abro comillas, Carlos Areíza era un bandido, murió en su ley. Areíza es un buen muerto, si no, que lo diga Cepeda. Cierro comillas. Entonces, un poco de contexto para entender qué está pasando acá. Carlos Areíza era un delincuente condenado por extorsión. Areíza era uno de los testigos que la Corte Suprema de Justicia había ordenado proteger cuando pidió abrir una investigación en contra del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Areíza no fue testigo contra Uribe o contra su hermano. Areíza fue hace poco más de 2 semanas asesinado. Antes de su homicidio confesó haber sido un falso testigo contra el senador Iván Cepeda, del Polo, que sostiene que el expresidente Uribe y sus allegados han manipulado testigos para enlodarlo a él. Entonces vuelvo al trino. Que un líder político del calado de Uribe diga que existen buenos muertos, más allá de si Areíza era o no un bandido, parece, digamos que, cuanto menos un concepto anticuado, un concepto anterior a la idea de los derechos humanos. Esta de que hay buenos muertos, especialmente aquellos baleados en una calle de Bello, Antioquia. Ahora bien, acá el contexto es importante. Areíza es un buen muerto, según Uribe, según explicó él en un texto más largo, no porque él lo quisiera así, sino porque opina que al senador Iván Cepeda le convenía la muerte de Areíza. Y aquí ya nos adentramos en las oscuridades de un proceso judicial muy complejo, pero para resumir, lo que sostiene Uribe es que Areíza sí fue un falso testigo pagado por Iván Cepeda y que por eso a Cepeda le convenía su silencio. Todo esto sería un capítulo más en esa novela eterna de malquerencias y acusaciones penales mutuas entre el expresidente Uribe e Iván Cepeda, si no fuera porque estamos en plena campaña presidencial y si no fuera porque el candidato líder en la opinión es Iván Duque. Iván Duque, quien ha dicho que si llega a la presidencia contaría con el Consejo Permanente y la gestión en el Congreso. Dijo incluso que apoyaría a Álvaro Uribe para ser presidente del Senado y ha contado con el Consejo de Álvaro Uribe. Iván Duque, sin embargo, no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Sí lo han hecho personas cercanas a la campaña de Vargas Lleras y de Gustavo Petro, obviamente para criticar a Uribe y para pedir una reacción de Iván Duque al respecto, una reacción que, repito, no ha llegado. Al final, este trino vuelve a poner al candidato líder en esta carrera presidencial en una posición muy incómoda y por eso es hoy especialmente pertinente y noticioso el trino de Uribe. La posición incómoda para Duque además va al corazón de su mayor vulnerabilidad política, que es en ocasiones también su mayor fortaleza, y es esta relación entre Uribe y Duque. Una de respeto mutuo y posibilidad de crítica, una de subordinación del joven candidato al experimentado expresidente, una entre un talante agresivo y otro fresco y abierto al diálogo. Una vez más, esta pregunta se pone a prueba. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este hecho que rodea la campaña electoral, de otros más que obviamente, desafortunadamente, dirían algunos, no tienen que ver con las propuestas de los candidatos, nos acompañan representantes de creo que las 3 campañas que están haciendo más olas en este momento. María José Pizarro es representante electa a la Cámara por Bogotá, de la Colombia Humana, y es la coordinadora de la campaña de Gustavo Petro aquí en Bogotá. Hago parte de la coordinación. Hace parte de la... Sí, importante aclarar porque si no después me dicen... Sí. No, pero bueno, aquí no estamos tan recelosos. Ajá. Yo llego a decir lo mismo y el primer codazo que recibo es acá. Francisco Santos, Pacho Santos, fue vicepresidente de la República en las administraciones de Álvaro Uribe y es ahorita, además de un temprano candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿qué hace usted en la campaña de Duque, Pacho? Hago parte de la coordinación de Bogotá, digámoslo.
Germán Barón, actual senador electo del Partido Cambio Radical, y usted sí puede decir que es el coordinador de la campaña en Bogotá. Prefiero decir que hago parte de la coordinación, porque si no tenemos dificultades internas. No, eso usted no sabe los celos de las campañas, eso es aterrador, todo el mundo pensando en yo cómo me acomodo, cómo me tomo la foto con el candidato, y a mí lo que me interesa es trabajar, entonces donde uno muestre la cabeza, ¡tan! Pero ¿cómo así? ¿Hacen parte Bueno, de esos nosotros mismos no tenemos equipos? ese problema, ¿Hacen parte de podemos los mostrar mismos la cabeza equipos? con tranquilidad. Ay, María José. Es cierto, podemos mostrar la cabeza con tranquilidad. Barón, claro ¿cómo va el tema aquí en Bogotá para Vargas? Bien, hemos venido integrando los equipos en las diferentes localidades, equipos conformados por personas del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical, y algunos liberales que se han venido uniendo. Cabezas, ¿no? Claro, hay muchas. Uno no Por sabe eso cuál hablo de nueva. ser parte de la coordinación, para no generar ningún tipo de problema con mis colegas de otros partidos, porque ahora somos uno solo. Bueno, yo quiero enmarcar todos los temas que vamos a tratar hoy, que tienen que ver con este muy polémico, dicen desafortunado trino de Álvaro Uribe, tiene que ver con las divisiones que están apareciendo ya más graves dentro del partido de la FARC, tienen que ver con las reacciones a un comentario de Gustavo Petro sobre las Fuerzas Armadas. En el contexto electoral, para hacerlo, tenemos el promediador de encuestas de Zona Franca. Este es un promediador simple, simplemente sumamos las encuestas que van saliendo para darles una idea general de cómo está pintando la cosa. Esta incluye la última encuesta de Guarumo que salió publicada este fin de semana. Esa es la encuesta que hace el diario El Tiempo y es una de las más grandes en su muestra. Sólido arriba Iván Duque con 36,8 en este promediador. Sólido arriba Gustavo Petro con 27,65. Tenemos movimientos en el lote perseguidor, digamos. Germán Vargas Lleras sube acá, se pone con casi 14 puntos de tercero en esta contienda. Sergio Fajardo tiene 7,7%, Humberto de la Calle 3,2%, y el resto de los candidatos no me caben ahí en la foto. Son Vivian Morales, son... ¿Cómo se llama el señor? Más le vale que los mencione, porque si no le... Trujillo, creo. Bueno, excúseme, me puedo equivocar. No quiero. Trujillo, tal vez. Yo guardo un prudente silencio. Y el voto en blanco, que también es importante en estas mediciones. Estamos en este momento preguntándole, como diría Sergio Fajardo, a Google. Muchachos, ¿cómo se llama el... Sigue hablando, ¿de qué voy a hablar? Bueno, entonces hablábamos antes, mientras hago tiempo y encontramos cuál es el nombre del candidato que hace parte de esta alianza cristiana. Vamos a hablar de este trino que mandó el senador Álvaro Uribe Vélez. Antes de mostrarles el trino, seguramente ya han visto algo por ahí. Yo quería preguntarle, Pacho, lo pone a las 3 de la mañana. ¿Eso es de un madrugador extremo o de un trasnochador? Es que en esa hora uno ya no sabe. No, Uribe ha sido siempre súper madrugador. Siempre. Él arranca a 3:30, 4 de la mañana, siempre. Y normalmente arrancaba, pues por lo menos en esa época, el día a las 4 de la mañana a darle a la bicicleta para hacer ejercicio, a la hora en la que él hacía ejercicio. Entonces me imagino que bicicleta estática, obviamente. Bueno, y este trino no es chistoso, definitivamente. Vamos a ver cuáles son las distintas interpretaciones que tiene y tiene unas grandes repercusiones políticas hoy, y es el siguiente. Comunidad, abre comillas, Carlos Areíza. Carlos Areíza era un bandido, murió en su ley. Areíza es un buen muerto, si no, que lo diga Cepeda. Y se está refiriendo al senador Iván Cepeda, como yo les decía acá. Ese trino tiene un link, es decir, un vínculo a un texto más extenso, y extraigo acá un poco para tratar de interpretar qué es lo que está tratando de decir acerca de un buen muerto, por qué, para quién un buen muerto. Creo que aquí queda claro de qué está hablando. A quienes menos interesaba la muerte de Areíza era a los favorecidos con su retractación. Si a Iván Cepeda
quien lo preparó para que mintiera en sus primeras declaraciones ante fiscales y jueces y acusara a personajes como Luis Alfredo Ramos de incurrir en conductas criminales inverosímiles, ajenas a su personalidad y a su trayectoria ejemplar. Es decir, lo que está diciendo el senador Uribe es que es un buen muerto para Iván Cepeda, si lo interpreto bien. ¿Quién lo escribió? Es que esa es una pregunta que pues yo no tengo la respuesta. O sea, ¿eso es de alguien que lo escribió o el link es una extensión del trino que escribió el presidente Uribe? El link es una extensión del trino entrecomillado. Y que su pregunta creo que es la que responde en un trino de hace apenas una hora o dos el expresidente Uribe y dice lo siguiente. Y entonces, por favor, semana, esta publicación de mi Twitter no corresponde a mi opinión, es de un tercero, por eso escribí comunidad. Esto es un poco surreal. Y el texto, entre comillas, generalmente publicó opiniones y artículos de terceros. Les ruego aclarar. Y el artículo de semana lo que dice Areiza es un buen muerto, sino que lo diga Cepeda, la versión de Uribe. Entonces, Pacho, yo dejo que usted empiece aquí a desensorticar esto. Pues mire, yo solo no puedo interpretar, pero puedo hablar de un episodio que me sucedió a mí, que yo estaba presente en el gobierno cuando en un consejo de ministros había habido unos muertos y alguien dijo, ahí no hay muerto malo, y Uribe de forma enfática y vehemente dijo, un minutico, eso no se dice, esos son colombianos, o sea, fue muy enfático. Me sorprende este trino, me sorprende porque yo viví de primera mano esa reacción y pues sí, es desafortunado, es mal interpretado, o sea, creo que sobraba. ¿Para qué le digo que no? Sí. Yo creo que en este país estamos demasiado acostumbrados a poner apelativos, a decir cuando una persona es un buen muerto o un mal muerto. Me parece que está completamente fuera de lugar. En este país debe primar el respeto por la vida y alegrarse o calificar la muerte de otro como un buen muerto o un mal muerto me parece completamente desatinado, no me parece ni siquiera malinterpretado, me parece que ese tipo de afirmaciones no pueden salir en el tuit de una persona que es senadora de la República, que fue expresidente de la República. No, me parece al lugar completamente. ¿Qué dice Barón? Pues es absolutamente desafortunada, porque es obvio que estamos en una democracia, no en una dictadura. Y estamos ante una persona que puede haber cometido muchos delitos, pero que estaba rogando, porque literalmente así lo hizo, por protección del Estado. Y el Estado estaba obligado a brindársela. Que sea judicializado, que le impongan la máxima pena, es lo que debe suceder en un Estado de Derecho. Pero afirmar que pueda ser un buen muerto no es una condición que corresponda a quien tiene una dignidad de senador y sobre todo de expresidente. Y es obvio que eso pues genera un malestar enorme, porque es que las democracias y los estados de derecho respetan la vida de sus integrantes, cualquiera que sea su condición. Por eso es el Estado de Derecho. Por eso no es una decisión autoritaria arbitraria la que debe regir una condición de pronunciarse de esa manera cuando una persona pierde la vida. Como lo dice el doctor Francisco Santos, pues hablar de la muerte de un colombiano, por más historia criminal que tenga, pues debe ser el resultado de la aplicación de la ley, no de factores de hecho. Y aquí yo quisiera que tratáramos de interpretar en su mejor luz lo que dice el expresidente Uribe, y es que lo que él está diciendo es una versión de terceros que él presenta como una opinión de la comunidad. ¿Eso hace entendible que lo haya publicado? ¿Lo hace...? Tampoco, tampoco, porque cuando usted mira la forma en que se relaciona la gente por medios masivos que ahora son tan comunes, pues hay muchas expresiones que son desobligantes, desafortunadas, grotescas, incluso traspasan cualquier frontera. Y uno no puede replicarlas porque sería darles crédito y considerar de alguna manera
que son expresiones válidas y yo no creo que bajo ninguna circunstancia se pueda entender como una apreciación válida la forma en que se expresa ahí en ese Twitter. Yo creo que el expresidente o senador tiene el criterio suficiente para elegir qué hace público en su cuenta de Twitter personal, entrecomillar afirmaciones de este tipo, así no hayan sido sus propias opiniones, sigue siendo completamente cuestionable en nuestro país. Yo creo que él tiene el criterio, debería tenerlo por lo menos, y esta serie de afirmaciones, así como otras que ha tenido en el pasado, realmente no le están aportando, yo en eso coincido, creo que no le están aportando a la construcción de una democracia, a la garantía de un Estado social de derecho, al debido proceso, a la protección que tenía que brindársele a esta persona independientemente de los delitos que haya cometido. Sí. Mire, yo creo que por eso yo conté la anécdota que me sorprendió tanto y por eso me sorprende tanto que él haya citado un documento de esa manera. Yo estoy de acuerdo que uno debe tener criterio para decir, oiga, esto yo no lo cito, especialmente porque es un Twitter que mueve muchísima opinión y que tiene mucha influencia. Genera reacciones. Y digamos como precedente es malo, pero es un Twitter también, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero sí es desafortunado, o sea, a mí me sorprendió. Yo le quiero ser muy sincero, a mí me sorprendió porque vi la otra cara de la moneda, entonces no sé qué pasó. Obviamente el presidente Uribe lo atacan hasta con el balde, no nos digamos mentiras, es quizás una de las personas que más atacan, es la persona que más atacan en este país, pero yo conociendo la otra cara de la moneda no me deja de sorprender, eso, porque sí creo que es una falta de criterio. Claro, y esto no ocurre en un vacío, no es un debate acerca de solamente el uso del Twitter que tiene el expresidente Uribe, es un trino que ocurre en un contexto electoral. Estamos a 4 días, un mes. En un contexto no solo electoral, sino mucho más desafortunado, después de que la persona que resulta asesinada ha demostrado, o por lo menos los medios así lo han evidenciado, que solicita protección de su vida e incluso dice que no puede contar muchas de las circunstancias que rodearon los hechos punibles por los cuales está siendo juzgado debido a que pone en riesgo su vida. Es decir, no es una circunstancia espontánea, ni es una circunstancia que surgió de manera abrupta, no, es algo que él venía advirtiendo y que lo hizo en varias ocasiones. Entonces, el Estado debe proteger a todos sus integrantes. Por eso hablamos del Estado de Derecho, esto es una democracia. Entonces, que una persona implore porque lo protejan, advierta a quienes lo están juzgando que está poniendo en peligro su vida si da a conocer ciertos hechos o circunstancias de los cuales se les indaga, y lo dice con claridad porque además él afirma, hablar de las circunstancias sobre las cuales me están pidiendo que me pronuncie o que no me pronuncie, sí, puede poner en riesgo mi vida, es la evidencia clarísima, pero además no es una intervención fortuita, sino es una intervención ante las autoridades colombianas que representan al Estado. Ahí es donde radica un tema que es mucho más complejo. En un Estado de Derecho el esquema penal contempla el principio de oportunidad y entonces quien lo utiliza termina siendo asesinado por estar dando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde devela que lo pueden asesinar. Es que lo dice 2 o 3 veces. Sobre ese tema no me puedo referir porque pongo en riesgo mi vida. Se refiere a las declaraciones de Carlos Areíza que publicó en su columna Daniel Coronel, y es que este tema del trino nos remite hoy a otro desarrollo que se dio en el caso Areíza, que involucra a 2 miembros del Centro Democrático, a un senador electo, un senador actual, que es José Obdulio Gaviria, y una persona que fue candidato a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, llamado El Patriota. No, él fue por Opción Ciudadana. Por Opción Ciudadana, muchas, claro que sí. Que hacía parte del Centro de Pensamiento Primero Colombia en algún momento. Los dejo antes de irme a la pausa, con esto que dijo Areíza, que publica Daniel Coronel en su columna de semana, y volvemos por cómo este tema se ha ido ramificando, tocando a otros miembros de ese partido. Yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran
una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Doctor, pero es que si le digo el nombre, también tendría que contarle la historia y ahí donde yo ya me complico la vida, doctor. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria, pero sí encargaron a una persona que me visitara, que era el abogado Jaime Restrepo. Este es un video de la revista Semana que publica Daniel Coronel. Nos vamos a la pausa, volvemos con las ramificaciones de este caso dentro del Centro Democrático. ¿Tocan o no a Iván Duque, el candidato que lidera en las encuestas de ese partido? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Recuerden, pueden opinar a través del hashtag Francamente en nuestra cuenta Zona Franca de Twitter. ¿Qué dice? Que a las 3 de la Mejor mañana que uno no no debe ponga terinar porque a esa hora ve uno la vida de otro color. Sí, Normalmente tal vez. Sí, no, ese hombre. no es ni siquiera No es su la mejor reproche hora. esa hora. No es la mejor hora para hacer esas disquisiciones. Un atenuante. No, ese sí se lo valgo de un atenuante 3 total. de la mañana, sí. Pues sobre todo, además uno recibir esos mensajes de la comunidad Ahora, lo que a hay que esa hora. saber es lo que preguntó Daniel, si se estaba durmiendo o se estaba despertando. No, pero porque yo- si se yo- estaba yo- Y que despertando. parte de la comunidad es la que evidentemente está entrecomillando, ¿no? ¿A quién se refiere también? Esa es una pregunta importante. A la comunidad. Por eso. No, me ¿No? parece completamente no. Bueno, Mejor que no. Entonces, y ahora hablamos de cómo se ramifica esto, porque no se queda ahí. A propósito, y yo creo que aquí una pregunta es si esto hace parte de un ataque concertado contra el Centro Democrático que tramitaremos ahora, porque en esta columna del domingo en la revista Semana de Coronel salía Carlos Areíza en esa declaración diciendo: yo no le digo quién me pasó esas hojas en blanco porque si no me matan. Básicamente, pero Coronel revela que esas hojas en blanco se las pasó este señor que se llama Jaime Restrepo, que se hace llamar el Patriota, un conservadurista extremo, se llama en su perfil de Twitter, defensor de derechos humanos, que hacía parte de la organización de José Obdulio Gaviria del Centro Pensamiento Primero Colombia. Esta mañana lo entrevistaron en la W y él en efecto ratifica que él fue a hablar con Areíza. Él dice en la entrevista larga, les doy el contexto, que fue a petición del senador José Obdulio y niega que hayan sido hojas en blanco. Él dice que la versión que le dio Areíza de que Iván Cepeda le había pagado para que hablara en contra de Luis Alfredo Ramos, en ese caso, es cierta. Esto es lo que dice Areíza en la W. Yo cuando fui a la cárcel de Itagüí a hablar con este personaje, fui haciéndole un favor al senador José Obdulio Gaviria, favor en el que yo no facturé ni un solo peso, lo hice ad honorem, y oh sorpresa, consecuencia de esa visita, lo que se puso fue en evidencia el contubernio y una empresa criminal en contra del uribismo. Ese es Jaime Restrepo, el Patriota, que no fue candidato del uribismo, fue candidato de Opción Ciudadana, se quemó para llegar a la Cámara representando a Antioquia. Sin embargo, esta versión de que él fue a petición de José Obdulio Gaviria, digamos que no es confirmada por el propio senador, que también habló con la W. Acá hay una contradicción porque este señor dice que fue usted el que lo manda a esa reunión con el señor Areíza. Y el Entonces señor usted no Areíza, oyó las declaraciones del doctor Restrepo. y el señor Doctor Areíza, Restrepo habla. el señor Areíza en la comunicación dice que Mire, él lo busca a el usted, señor que no se Areíza puede conmigo comunicar no con tuvo usted. nunca conversación. y que le Yo no sé mandan. quién es Areíza. No tengo nada que ver con el malevaje con el que se reúne el señor Cepeda. Eso es un asunto que deben resolver quienes intervinieron. Yo personalmente no intervine para nada, ni siquiera por teléfono. El malevaje, dice el senador José Obdulio Gaviria, y esta trama de malevaje termina con un trino del Patriota, quien parece decir que ahora él se siente amenazado. Con la lavada de manos de José Obdulio Gaviria en la W, donde dice que nada sabía del caso Areíza, entonces, ¿quién será el próximo asesinado? Yo, trina, y hace una mención a Álvaro Uribe, a José Obdulio, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía y a la Procuraduría Colombiana. Y entonces esto empezó siendo
bastante oscuro y creo que se pone solo peor. Pacho, ¿usted qué dice uno acá? Nada, que esto es una telenovela, o sea, es una novela trágica. No conozco, digamos, los entretelones. Lo único que sé es que una persona que ha estado condenada, que fue condenada por extorsión, que fue condenada por ser falso testigo por jueces, pues unos le dan una credibilidad, otros le dan otra. O sea, yo creo que esto tiene de todas maneras un tinte político que uno dice, a mí nada me cuadra. Me parece... Y es que les queda cuadra porque el patriota era el más pura sangre, sentía uno... Pero más que eso es que no me cuadra esto en este momento. A mí eso no sé, a mí en un ambiente, digamos, tan complejo y políticamente tan fluido, esto lo ve uno como... Yo no logro ubicarlo, le soy totalmente sincero. Y creo que el trino del presidente le genera, digamos, un ruido absolutamente innecesario. Aquí que la fiscalía investigue qué pasó, quién lo mató, por qué no lo protegieron. Aquí que los testimonios sobre la razón por la que él fue falso testigo, etcétera, por lo que está condenado, se verifique su veracidad. Y ojalá pudiéramos saber algo de esto. Pero esto genera un ruido, digamos, innecesario para la campaña de Iván Duque. Por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con que él guarde total silencio. Esto no es una pelea de él. Él es un candidato presidencial que tiene que seguir en su sí. campaña y guardar distancia de un tema como tan tenebroso, sí, sórdido y tan raro y tan no sé, como tan bien jugado y tan bien montado, que uno dice, bueno, ¿aquí habrá algo más? Yo no entiendo, a mí esto, es que a mí, como mi mamá decía, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Aquí se está jugando una cosa muy grande, y se está jugando una cosa que ya hace 4 años sacó a un hacker o sea, y uno dice, esto es tan raro. Entonces me parece que la posibilidad de que esto afecte, que yo creo que va a ser pasajero, pues es algo, sí. Es un tema importante, pero me siguen sin cuadrar muchas cosas. ¿Y qué dicen ustedes de si Duque debería guardar silencio, de si Duque tiene la responsabilidad de sentar alguna posición? ¿Es su partido finalmente? Yo sí creo que la debe sentar, porque finalmente son 2 miembros connotados que terminan de alguna manera como seguidores de su partido. Yo no creo que sea un contexto político, es un contexto jurídico eminentemente penal, de un tema absolutamente escabroso, sobre el cual yo no creo que existan, bueno, consideraciones políticas puede haber, consecuencias políticas mejor, pero consideraciones políticas no, porque es que ahí lo que uno ve es una falla del Estado enorme en preservar la vida de una persona que de todas las formas posibles ha afirmado que está en riesgo su vida por colaborar con la justicia y por decir la verdad. Y esa verdad tendrá que dilucidarla la Fiscalía. Sí. Pero yo creo que es un contexto absolutamente penal y que sí merece un pronunciamiento. Uno no puede simplemente pasar agachado en esa circunstancia. Bueno, si yo no recuerdo mal, el patriota fue precisamente la persona que agredió a Aida Bella durante la campaña. Aquí hay una serie de agresiones que nunca van más allá. Es el tipo de campañas que precisamente se tienen que de alguna manera condenar en este país. Por otro lado, Iván Duque, pues efectivamente sale con Uribe de la mano, siempre es de alguna manera el personaje más importante dentro de su partido. Y por lo tanto este tipo de afirmaciones, pues digamos, él sí, yo sí, digamos, ahí no estaría de acuerdo, porque creo que él debe pronunciarse. Es como te digo, el personaje más importante, senador electo con la votación más alta, con una serie de afirmaciones, y además, digamos, todo un tema alrededor que es demasiado turbio. Y creo que en el momento en el que estamos, eligiendo un nuevo presidente, eligiendo cuál va a ser el rumbo de este país, él liderando las encuestas,
pues me parece gravísimo que pase de agache, como pasan de agache a veces muchísimas cosas que no deberían ser. Yo creo que estamos hablando no de cualquier militante del Centro Democrático, estamos hablando de la persona más importante dentro de su partido. Pero ¿qué dice si no tiene él nada que ver con este asunto? Y él está absolutamente cristalino y limpio en este asunto. ¿Para qué se va a ensuciar las manos? Porque eso que lo resuelvan las personas que tienen que dar la respuesta, pero yo creo que él como candidato no tiene nada que ver ahí. Yo creo que eso tiene que ver con otros, eso tiene que ver digamos, con otro escenario. Y si habla, y si dice una cosa, le van a caer unos. Y si dice la otra, le van a caer los otros. Pero tiene que pronunciarse porque de alguna manera es su mentor quien ha cometido, quien ha generado esa discusión. Es el mentor y la persona que... Los mentores pueden cometer errores y eso no afecta a quien es el que ha sido mentado, así se dirá. Pues yo no sé si será el mentado o el acudido, llamémoslo el acudiente, su promotor, su mentor. Sí, amerita, claro, porque es que él simboliza, frente a un hecho tan escabroso y de un contenido penal, sí, pero por eso tiene que pronunciarse, porque es que quien pretende ser presidente de la República tiene que hacer un pronunciamiento, por lo menos de orden ético, frente a una circunstancia que a mí me parece que es absolutamente salida de cualquier límite. No, a 34 días de una elección me parece que ese sería un desgaste innecesario. Es mi opinión. Puede que mañana salga y diga algo. Seguramente le van a preguntar. Eso sería en algún como momento. decir que frente a unos hechos que son absolutamente graves con la sociedad, donde merece una explicación la sociedad, quien pretende representar a todos los colombianos hace caso omiso de una circunstancia escabrosa. A Vargas lo vi anoche en Caracol, en la entrevista de Caracol, evadiendo varias preguntas. Que no tiene nada que ver con eso, o sea, entonces... Sí, esas, por lo menos de las que a mí me hacen, yo las explico, porque yo creo que como cuando uno asume un cargo público, tiene una responsabilidad frente a la sociedad y tiene que darle explicaciones. Cuando uno es una persona privada tiene derecho a mantener sus reservas, pero el funcionario público no. Me voy a la pausa. No, él puede responder sobre cosas que tengan que ver con él, como cuando el doctor Petro le dijo es que no, su papá me está representando cuando Petro le dijo es que su papá me torturó, le dijo, perdóneme, usted está totalmente equivocado. Y eso es una canallada lo que dijo. Entonces ahí es donde uno responde. Me parece que ahí es donde uno... Pero es que él no tiene nada que ver con este caso. Es que en este caso... Pero él tiene mucho que ver con Uribe, tiene mucho que ver con José Obdulio, tiene mucho que ver con... Sí, pero él ha sido independiente. O sea, él ganó una consulta en Franca Lid, él ganó un proceso... Si él gana la presidencia, ¿él va a ser el jefe del Centro Democrático? Yo creo que cuando uno es presidente, uno es el jefe de todos los colombianos. Y eso él tiene el mismo problema de nosotros con las coordinaciones, con respecto al doctor Me voy a la pausa. Me voy a la pausa. Y esto es poco autorizada, lo digo. O sea, yo estoy diciendo lo que yo pienso, que puede ser distinto a lo que piensen los Eso siempre está sobreentendido, Pacho, cuando usted habla. Me voy a la pausa. Regresamos con más temas alrededor de esta campaña presidencial. Falta 1 mes y 4 días para el 27 de mayo, primera vuelta presidencial. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44 para cerrar este tema de lo que está pasando en el uribismo, de si Duque... Pero es que, Pacho, es que la cosa era peluda, densa. Vamos a hablar de las FARC. Hicimos una nota de calle para preguntarle a la gente sobre esta dualidad entre Duque y Uribe. ¿Cómo la ven? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted qué opina del candidato Iván Duque? Ah, qué buen candidato, voy por él. ¿Por qué le gusta tanto Iván Duque? Porque él tiene propuestas buenas y todo, y piensa mucho en el país. Y tiene bastante experiencia. Sí, sí, un poquito. Tiene como oratoria para convencer al pueblo, sí, y esperamos que cumpla lo que promete, ¿no? Uribe es un buen asesor. Creo que sí. ¿Y usted qué piensa de los que dicen que puede que lo traicione? ¿Cree posible eso o más bien no? No creo que lo traicione. Para mí Duque es una persona muy bien preparada, hizo una defensa constitucional contra los corruptos esos que quiere poner santos de la paz. ¿Qué es la mancha que yo le veo a Duque? Uribe. ¿Y a usted por qué no le gusta Uribe pero sí le gusta Duque? ¿Por qué no me gusta Uribe? Por el nepotismo que hizo y la dictadura que tuvo en los 8 años. Es un excelente candidato, un muchacho joven y yo creo que tiene buenas expectativas con el gobierno.
El único miedo sería si va a gobernar él o va a gobernar Uribe. Él se contradice mucho porque en muchas entrevistas dice que no va a hacer fracking, pero en otras dice que sí, entonces pues no sé. ¿Tú crees que él sí, como dice la gente, va a ser el títere de Uribe, que va a gobernar Uribe en vez de Duque? Sí. Sí, eso es obvio. ¿Y no será que de pronto lo traiciona? ¿Como Santos? No me gusta, no concordo con sus propuestas, no le creo. Sí considero que es un títere de Uribe. Porque él en sí, ni el pelo es original. Usa tintura. ¿Qué color de tinte usa? Ay, no sé, hay que preguntarle a él si qué tono de L'Oreal es. No, es que Iván Duque sí, no, la verdad no estoy de acuerdo con Iván Duque, pero en nada. Pues porque va con Uribe, es el muñeco de Uribe. Ahí hay porque Iván Duque tiene un estilo muy distinto. Yo creo que ha hecho una campaña con muy pocos errores. Ustedes que se los están buscando, él ha cometido muy pocos errores en esta campaña. Muchas veces lo que a la gente le endilgan es lo que ha sido la trayectoria de una vida pública. Entonces, si no existe, no hay cómo. Pues yo creo que las apreciaciones, por las 6 apreciaciones que pudimos ver, teníamos un candidato joven que le gusta a un rango etario mayor y en cambio los jóvenes no muy identificados con Duque por las 6 que pudimos ver. Yo creo que a mí no me parece tan natural en los debates, por ejemplo, me parece un poco impostada su postura. Digamos, obviamente yo estoy en un lugar político y no podría hablar con total neutralidad, pero si lo miro, yo veo un personaje más impostado, que un poco se aprende un guión, no lo siento con tanta naturalidad. Sería mi apreciación. El 30% de los colombianos dice otra cosa y es un liderazgo sólido hasta ahora. ¿No? El 36. En ese promediador que tiene muchos problemas metodológicos. Yo creo que lo he visto crecer muchísimo en los últimos 2 meses. Sí. Me parece que ha crecido como candidato muchísimo. Se ha soltado. Me parece que en la parte donde mejor le va en los debates es cuando tiene confrontaciones, que creo que eso le ha salido bastante bien, pero los debates han sido hartísimos. Yo creo que con excepción del debate el del Caribe. El del Caribe, el resto han sido, esos sí que han sido impostados, esos no dejan, digamos, tener ese intercambio que creo que es del que más se puede nutrir un televidente para mirar cómo maneja crisis, cómo maneja, o sea, yo creo que ahí hay un elemento que ha hecho falta y a los próximos debates yo les recomendaría suéltenlos, déjenlos hablar, déjenlos que tengan esa confrontación de manera mucho más abierta que no es rigidez de 30 segundos y contesten, sí. No, suelten. Ese es un buen tema de los formatos de los debates. A ver, para no quedarme aquí solamente con esto, y vamos para repartir con lo de Petro, porque si Duque está en problemas por un trino que no puso él, Petro está en problemas por unas palabras que sí dijo él, y son las siguientes. Son 300.000 jovencitos y jovencitas que en toda Colombia, al salir del 11, no pueden ingresar a la universidad. Unas terminan en el embarazo, empobrecidas de ahí en adelante. Otros terminan huyendo del país, terminan en los ejércitos privados del narcotráfico, terminan buscando un puesto en la policía o en el ejército, o terminan huyendo de la región. Los que no se pueden educar en educación superior terminan uniéndose a las mafias o al ejército y la policía. Le valió muchas críticas estas palabras a Gustavo Petro y las que ustedes le van a hacer después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, tenemos unos minutos finales distribuidos con relación a lo escandaloso de las afirmaciones de cada uno, por eso son muy poquitos para Petro y fueron muchos para lo de Uribe, el patriota José Obdulio, acerca de esta afirmación. Y entonces la afirmación es la siguiente. Cuando los jóvenes no pueden acceder a educación universitaria, eso hace que jovencitos y jovencitas caigan en el embarazo adolescente, se unan a bandas criminales y busquen espacio en la policía o en el ejército. Eso fue lo que dijo.
¿cierto? Y recibió muchas críticas del Centro Democrático, del Partido Cambio Radical. Entonces voy a dejar que ellos recreen las críticas y después usted puede contestar ya con todo el acervo entero. Usted, Germán. Yo creo que las afirmaciones que hace todas son desafortunadas porque él habla de circunstancias negativas para cualquier persona. Unirse a una banda de narcotráfico, quedar embarazada, que lata la pobreza. Hace una serie de observaciones, le toca irse al exterior o se mete a la policía y al ejército. Es decir, como si fuera denigrante, y no es denigrante. Esas son las personas que nos han venido protegiendo a nosotros y que han hecho este país viable. Y que uno no les puede decir que esa condición de héroes, además de héroes, porque yo cuando veo a estos muchachos defendiendo la soberanía del país, arriesgando su vida, quedando mutilados, luchando contra el narcotráfico, contra la subversión, contra la delincuencia común, porque ahora también les ha tocado contra la delincuencia común. Lo único que uno no puede pensar es que les digan que ese es un destino denigrante, porque mucha gente lo hace con el espíritu, incluso a sabiendas de que puede perder la vida o quedar mutilado en algunos de los operativos en los cuales están incursos. Muchos son soldados profesionales que saben a qué se están exponiendo, y la última cosa que uno les puede decir, porque además yo no lo comparto, es que esa es una actividad denigrante. Pues mire, yo diría varias cosas. Lo primero es que me puse en los zapatos de la policía a la que hirieron después de un asalto, que lo vimos todo en la televisión, y yo diría, ¿qué pensará esa mujer en su cama, con su brazo, con su negue, cuando escucha esto? Porque es que lo primero que les dice es que por brutos acaban ahí, o porque no tienen posibilidades, o porque como si fuera un trabajo denigrante, cuando muchos de ellos lo hacen es por vocación, a veces por herencia de familia. O sea, yo creo que es una generalización hiper desafortunada. Dos, el 35% de los oficiales, además de su carrera como oficial, son profesionales. Entonces, la institución les permite hacer una carrera. Y creo que, es que la cifra la oí hoy y no me acuerdo, pero creo que es por encima del 45% del resto de la policía tiene una carrera técnica. A ver, pero si hay mucha gente que para escapar la pobreza acude a el ejército o la policía. Perdóneme, pero es que no es barato usted hacer curso en la policía, que eso no es gratis. Usted ser oficial le vale un montón de plata, usted entrar a la escuela le vale plata, eso no lo hace cualquiera, y lo hacen con vocación. Y segundo, hombre, en Alemania se gradúan, Alemania tiene una tasa de universidades, creo que es del 20%, el resto van a escuelas técnicas. Entonces, el otro 80% que van a escuelas técnicas van porque no, son modelos de sociedad. Claro, hay que ampliar el sistema universitario y todo, pero decir que las mujeres se embarazan porque no pueden ir a la universidad me parece una soberana estupidez. Y están cobrando, lo que yo siento fue tal vez un error, una malinterpretación de tal vez una idea más amplia, María José. Bueno, primero, digamos, no creo que sea desafortunado, digamos, o un delito o algo reprochable, ninguna de las afirmaciones, ni salir del país, ni entrar a la fuerza pública, ni en muchos casos ser madre. Yo fui madre muy joven, por ejemplo, y no me siento, pero sí es evidente que, por ejemplo, en el caso de las madres, tu vida cambia sustancialmente. No es lo mismo ser madre cuando ya estás formado, pero además cuántas personas en este país tienen la oportunidad de formarse, o sea, sales de quienes además pueden graduarse, pero te gradúas y luego cuántas personas efectivamente tienen la oportunidad de ir a la educación superior. Yo creo que no estamos en un país que garantice de manera universal que todos podamos formarnos, y obviamente sin que sea denigrante, una de las opciones que pueden tener por vocación o porque es un espacio que te puede dar unas garantías, digamos, de tener una calidad de vida decente, puede ser ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que se pretende es que tengamos en las Fuerzas Armadas también gente profesional, formada. Yo creo que esto debería garantizarse también para todas las personas que hacen parte de la fuerza pública, pero no creo que sea desafortunado, digamos, ninguna de las situaciones que él presentó. Es una realidad. Es una realidad. Con las bandas criminales. Eso sí, claramente. Pero y por eso es que tal vez fue desafortunado en la forma en la que lo dijo. Claro, muchos muchachos
así no hayan terminado la educación superior, terminan en las bandas armadas y no sé si ustedes han estado, yo he estado trabajando en las comunas, he estado trabajando con víctimas de las Fuerzas Armadas, he estado trabajando con mujeres muy jóvenes que quedaron embarazadas. Entonces, a mí me parece que este país, discúlpame un segundo, a mí me parece que estamos en una sociedad que debe garantizar que todos podamos formarnos en la universidad y cambiar, y romper el ciclo de miseria. Se me acabó el programa, muy cortico. Es que eso es diferente a tratar de manera denigrante a quienes ingresan al ejército o a la policía, que fue lo que sucedió, porque todas las afirmaciones, las que hizo son desafortunadas y dentro de esas incluyó el ingresar a la policía y al ejército. Yo no creo que sea denigrante. Porque era asilarse, quedar embarazado, unirse a la banda de narcos o meterse a la policía y al ejército, como si fueran todos. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo mucha suerte en sus coordinaciones diversas. Co-coordinaciones. En sus co-coordinaciones, para que no lo regañen. Faltan 4 días y un mes para la primera vuelta presidencial. Aquí estaremos con todo este cubrimiento, el seguimiento de los candidatos. De nuevo, gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.